Josué capítulo 15, versículos 1 al 12. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Y su límite por el lado del sur fue desde los costa del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur. Y salía hacia el sur de la subida de Acrabim, pasando hasta Sin, y subiendo por el sur hasta Cades Barnea. Pasaba a Esrón y subiendo por Adar daba vuelta a Carca. Y de allí pasaron a Asmón, y salía al arroyo de Egipto, y terminaba en el mar. Este pues os será el límite del sur. El límite oriental es el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán, y el límite del lado del norte desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán. Y sube este límite por Bet Ogla y pasa al norte de Bet Arabá, y de aquí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Luego sube a Debir desde el valle de Acor, y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas en Semes, y sale a la fuente de Rogel. Y sube este límite por el valle del hijo de Hinom, al lado del sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim por el lado del norte. Y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kiriat Jeraim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente, al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jeraim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Bet-Semes y pasa a Timna. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte y rodea a Sicrón, y pasa por el monte de Baala y sale a Jabneel y termina en el mar. El límite del occidente es el mar Grande. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Muy bien, en esta noche vamos a hablar de que Dios cumple sus promesas. Y a Dios le encanta cumplirlas. A Dios le encanta cumplir su palabra, hacer lo que ella dice. Cuando le pedimos conforme a su voluntad, a Dios le encanta poder cumplir su palabra. Le encanta cuando nosotros en oración le pedimos a Dios por sus promesas. Y en esta noche vamos a ver cómo Dios cumple su promesa con Judá. Vamos a ver en esta noche ese tema con la ayuda del Señor. Judá y José, como ustedes saben, recibieron primogenitura. Son dos de los 12 hijos de Jacob. Estos 12 hijos de Jacob son las principales 12 tribus del pueblo de Israel, desde donde viene todo el linaje de Israel, ¿cierto? Partiendo por Abraham, luego vino Isaac, Jacob, y de Jacob vienen entonces estos 12 hijos. Judá entonces viene a ser el más importante debido a que Rubén la perdió. ¿Qué pasó con Rubén? Vámonos al libro de Génesis, Génesis capítulo 35. Vamos a ver qué es lo que ocurrió con Rubén. Rubén tenía la primogenitura, pero la perdió. Génesis 35, verso 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob,
Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Vemos aquí que Rubén cometió un grave pecado al tomar una de las mujeres de su padre, una concubina. Este pecado le cuesta a Rubén perder la primogenitura y ahora es Judá el primogénito. Luego tenemos que José, el otro hijo de Jacob, de los que tuvo Jacob con Raquel, la que él amaba, fueron José y Benjamín. Estos últimos dos hijos fueron los que nacieron, los únicos que nacieron en la tierra prometida. Todos los demás nacieron fuera. José recibe doble primogenitura, pero Judá recibe lo que se llama el cetro de los hijos. Uno de los hijos entonces más importantes, pasó a ser el primogénito. El resto de este capítulo, del pasaje que estamos viendo en Josué, capítulo 15, lo que nos presenta es que el primero entonces en recibir el territorio, la tierra, es Judá, como primogénito. ¿Y por qué es importante Judá? Porque del linaje de Judá viene el Señor Jesucristo. ¿Cómo se le llama a Jesús en Apocalipsis 5:5? Se le llama el león de la tribu de Judá. Es una forma como para decir el descendiente más importante de la tribu de Judá. Judá es un nombre hebreo que significa que Él sea alabado, que Dios sea alabado. De modo que se reparten el territorio de Israel, principalmente el territorio sur de Israel para Judá y los territorios del norte para José. Es muy interesante que si volvemos aquí a Génesis, capítulo 37, vamos a ver que Judá protegió a José. Génesis 37, versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? ¿Recuerdan que los demás hermanos querían matar a José? ¿Por qué? Porque le tenían envidia. Judá se levanta y protege a su hermano. No lo matemos. No hay ningún provecho en esto. Sabemos que pecó después, en el capítulo 38, con Tamar, pero si vamos también al capítulo 43 de Génesis, Génesis capítulo 43, versículo 8, ¿qué era lo que estaba pidiendo José? José estaba pidiendo: tráiganme a Benjamín, al hermano menor, quiero verlo. ¿Recuerdan? Jacob dijo: por ningún motivo voy a dejar que se lleven a Benjamín. ¿Recuerdan que ese era el conflicto? ¿Quién intercede para que Jacob permita que Benjamín salga de donde estaban y lo lleven a Egipto? Recuerden que José no les iba a permitir dejarlos ir al que él había tomado preso y no les iba a dar alimentos hasta que trajeran a Benjamín. ¿Quién fue el que influyó para que se pudiera traer a Benjamín? Fue Judá. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre, o Jacob: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, tú y nuestros niños. Versículo 11. Entonces Israel, su padre, les respondió: pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Jacob entonces permite que se lleven a Benjamín. ¿Quién fue el que lideraba al grupo de hermanos? Judá. Judá lideraba al grupo de hermanos. Finalmente, capítulo 49 de Génesis, si me acompaña, versículo 14, vamos a ver cuál es la bendición que Jacob, el padre, le da a sus hijos. Y veamos el lugar de Judá. Versículo 14. Isaacar, asno fuerte, que se recuestra entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Dan juzgará su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete.
Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de Aser será substancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetaron y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. Si volvemos al versículo 8, vemos ahora cuál es la bendición que Jacob le da a Judá. ¿Vieron ejemplo de los demás? Bendice a cada uno de sus hijos, pero mire cuál es la bendición a Judá. Judá, versículo 8, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Cómo se cumple todo esto? Jacob está bendiciendo a sus hijos y bendice de manera muy especial a Judá. Bueno, tenemos que irnos a Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Ve cómo pone a Judá primogénito? Y a partir de Judá hacia abajo retoma la genealogía de Jesús. ¿Se fijan? Versículo 3. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram, y así sigue sucesivamente hasta llegar al Señor Jesús. Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que como pueden ver, cuando se reparte la tierra, por fin, el primero en recibir su parte es Judá. Dios ha prometido que de esta simiente especial que se va a instalar aquí en la tierra prometida, va a venir el Mesías. Está prometido desde antes. Y por eso el primero en recibir su tierra es Judá. Y mire cómo Dios protege a su primogénito, cómo Dios protege este linaje. En el versículo 2 de Josué 15, vemos que la separación al oriente es el mar salado. El mar salado es el mar muerto. Hay una protección, vamos a decir, geográfica para el límite de esta tribu. Hacia el sur está Canaán, entre los versículos 1 al 4. En el versículo 5 repite la división, ¿cierto?, con el mar salado, que es el mar muerto, y el Jordán. ¿Se fijan? Es decir, hay una protección geográfica para el territorio que Dios le está dando a Judá. Al sur con Canaán. Al sur, si bien hay enemigos, pero ¿recuerdan cuál fue la promesa que Dios le dio? Nadie te podrá hacer frente, Josué. Yo estoy contigo, donde quiera que vayas, ¿cierto? Solamente cumple la ley, obsérvala, guárdala. Al norte, el territorio de Judá va a estar colindando con el terreno que Dios le va a dar a Benjamín, versículo 6. Y sube, claro, desde el versículo 6 en adelante. Ese va a ser el límite norte que va a tener el territorio de Judá. Y finalmente, versículo 12, hacia el occidente
El territorio de Judá va a colindar con el mar grande. ¿Qué es el mar grande? El mar Mediterráneo. Así que como ustedes pueden ver, Dios, tanto por promesa como también por una cosa geográfica, le da un lugar muy especial a la gran tribu de Judá en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Vámonos por favor otra vez a Génesis, capítulo 3. Como ustedes saben, toda la Biblia es una historia de redención. Desde que el hombre cayó en adelante, es toda la historia de cómo Dios trabaja para hacer volver una vez más al hombre a la comunión con Él. E inmediatamente que el hombre cayó, mire lo que promete, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando Dios a Satanás, a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vámonos a Gálatas, capítulo 4, al Nuevo Testamento ahora, para poder entender esta promesa. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Luego, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Se fijan cómo va avanzando a través de la historia hasta que por fin llegamos al cumplimiento de estas profecías? En Génesis 3 promete Dios que el pecado que se introdujo y que Satanás, que de acuerdo a la epístola a los Hebreos tiene el imperio de la muerte, Dios va a aplastar la cabeza de esta serpiente y va a derrotarla. ¿Cómo? Mediante una simiente que va a venir de la mujer. Llama a Dios después a Abraham en Génesis 12 y le promete que por medio de su simiente, de su genealogía, de su línea sanguínea, va a traer la bendición ¿a quiénes? A todas las naciones y a todos los pueblos del mundo. Luego, por fin, cuando Jacob bendice a Judá, dice que de él va a venir, ¿cierto?, la bendición. Lo bendice y dice del cetro, ¿cierto?, de Judá. Y luego Pablo aquí en Gálatas nos explica que todas estas profecías se cumplen en el nacimiento del Señor Jesucristo. Así que como usted puede ver, la bendición estaba prometida, Dios cumple sus promesas. Y lo primero que hace es, ¿qué cosa? Instala de los primeros a la tribu de Judá en el territorio. ¿Se fijan cómo este pasaje, que aparentemente quizás no tiene mucha importancia, pero cuando lo vemos a la luz de toda la historia, vemos que es muy importante? Porque de los primeros pone a los que son los padres, ¿cierto?, de esta genealogía, de la cual va a venir el Señor Jesucristo. Y la ubica geográficamente de tal manera que está protegida. Y aunque vengan enemigos a atacarla, Dios también ha prometido que va a cuidar a esta descendencia. Terminemos con Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, que ya lo citamos, pero vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Jacob, cuando bendice a su hijo, le dice, cachorro de león, eres el león. ¿A quién se estaba refiriendo? Cuando llegamos al Nuevo Testamento, entonces, capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Se fija cómo desde el principio, desde Génesis, donde se inicia el plan de la redención, hasta llegar a Apocalipsis, donde Dios va a poner
punto final a la historia, para la redención de los santos, para condenar a los impíos que rechazaron el plan y el evangelio, el león de la tribu de Judá es el personaje principal. Y viene de esta genealogía que estamos viendo aquí en el libro de Josué. Así que, como usted puede ver, Dios cumple sus promesas en todos los detalles. Desde el principio hasta el final, Dios va cuidando cada detalle para que se cumpla su palabra. Y de la misma manera, hermanos, con nosotros. Nosotros a veces no entendemos ciertas cosas que ocurren en nuestra vida. Pero cuando vemos la vida en su proyección, a través de los años, vamos dándonos cuenta, ahora entiendo, cómo el Señor nos protegió allá. A lo mejor no éramos ni creyentes, y allá el Señor nos estaba protegiendo. Protegió nuestra vida, protegió a nuestros hijos. Dios tiene un plan que, claro, nosotros no lo entendemos en el momento porque nosotros vemos las cosas como una película, ¿no? Por escenas. Pero Dios ve todo de un solo vistazo, y así es como Él ve nuestras vidas. Confiemos en Él porque Él cumple sus promesas. Él nos salvó, tiene un propósito para nosotros, quiere usarnos. Simplemente pongamos nuestras vidas en sus manos y confiemos en Él, porque sus propósitos son siempre buenos. El salmista dice, Dios, en tus manos están mis tiempos. Oremos.